En este video vamos a estar haciendo un análisis financiero y al final vamos a estar creando un algoritmo de clasificación con Python. En este video vamos a estar utilizando estos datos de aquí, que son datos de clientes de Taiwán, en donde el objetivo del uso de este conjunto de datos va a ser el desarrollo de un modelo de clasificación con Python que nos ayude a clasificar o a predecir si cierto cliente al siguiente mes va a caer en impago o no. Esto quiere decir si el cliente el siguiente mes va a pagar su deuda o no lo va a hacer. Y este conjunto de datos o este proyecto es muy interesante porque vamos a estar viendo cómo podemos crear un algoritmo de clasificación desde cero, ya que vamos a empezar desde un análisis exploratorio de los datos para conocer si el conjunto de datos tiene información correcta, si tiene datos faltantes. Vamos a estar graficando las columnas para ver qué información nos sirve y qué no. Y una vez que hayamos hecho el análisis exploratorio de los datos para conocer el conjunto, ahora sí vamos a pasar a la segunda parte, que es la creación del modelo de clasificación. Entonces, bueno, en este video vamos a estar haciendo esas dos partes que son muy comunes cuando trabajamos en algoritmos de clasificación y específicamente cuando hacemos data science en los datos. Entonces, bueno, en este caso yo voy a estar utilizando Colab para la creación del proyecto y simplemente lo que yo voy a hacer en primer lugar va a ser importar mis datos. Yo ya los tengo aquí, pero bueno, si ustedes no lo saben, simplemente arrastramos el conjunto de datos y lo ponemos dentro de esta carpeta, esperamos a que se suba y una vez que se suba, ahora sí vamos a poder comenzar a trabajar con estos datos. Lo primero que vamos a estar haciendo va a ser importar pandas. Vamos a importar NumPy. Y finalmente vamos a importar matplotlib.pyplot as plt. Y aquí lo tenemos. Entonces ya tenemos estas tres librerías que son las bases que vamos a estar utilizando en este proyecto. Y lo siguiente que vamos a hacer ahora sí va a ser a copiar la ruta en donde esté este archivo. Y nos damos cuenta de una cosa, este archivo tiene la extensión XLS, que es la de Excel. Y vamos a darnos cuenta que abrir estos archivos es muy sencillo en Pandas, ya que simplemente utilizamos el método read-excel, copiamos aquí la ruta del archivo y simplemente hacemos un data.get y vemos que la información del conjunto ya la tenemos aquí lista para ser utilizada. Entonces ahora sí ya podemos comenzar a hacer el análisis de los datos para conocer nuestro conjunto. Y lo primero que tenemos que hacer es conocer pues qué información tiene almacenada cada una de las columnas del conjunto de datos. Para eso yo ya tengo por acá apuntado la información que tenemos en cada una de las columnas. La primera, bueno, es el ID. Esa es el identificador único de cada una de las filas. Una cosa importante es que, bueno, cada fila hace referencia a un cliente único. Entonces, en teoría, no se debe de repetir nunca el ID, ya que cada ID es único. Entonces tenemos información en cada fila de cada cliente que, pues bueno, es único en este conjunto. La segunda columna, que es la del limit-val, bueno, es la cantidad de crédito que se le dio a ese cliente. La columna sex, bueno, tiene los valores 1 y 2, en donde 1 es igual a hombre y 2 es igual a mujer. Entonces, si bien hay números en esta columna, los números no los podemos tratar como números tal cuales, sino cada número hace referencia a un valor categórico que se le dio. En este caso, el 1 es igual a hombre y 2 es igual a mujer. Entonces, no podemos hacer la suma de 1 más 2, ya que si bien son números, en realidad representan datos categóricos. Y lo mismo pasa con la columna de educación, de marriage, que es el estado marital, si está casado, soltero o otro. Y la columna de edad, bueno, esas sí son números. Entonces, en estas columnas iniciales, pues la información no son números tal cuales, sino es información categórica. Y por último, en el último paquete de columnas de este conjunto de datos, aquí ya hay información financiera en específico de cada cliente. En las columnas que se llaman Pay-1 hasta Pay-6, tenemos el historial de pagos pasados que tuvo este cliente. En este caso tenemos la información desde abril hasta septiembre, entonces tenemos información de varios meses.
Y en este caso también hay información que, si bien son números, no podemos hacer el trato de esta información como números tal cuales, sino porque cada uno de los números hace referencia a un valor categórico. En este caso, el -2 no es un -2, sino que el -2 hace referencia a que ese cliente comenzó con balance cero y nunca hizo uso de ninguna tarjeta de crédito. Entonces, este cliente va empezando a utilizar crédito, por lo tanto, el -2 hace referencia a eso. El -1 hace referencia a que el cliente pagó debidamente su deuda. El 0 es que el cliente pagó lo mínimo del crédito. Y el 1 hace referencia a que el cliente se atrasó un mes en el pago, el 2 el que se atrasó 2 meses y así sucesivamente hasta el valor 9, que es igual a que el cliente lleva 9 meses de atraso en su pago. Y después tenemos las columnas bill-amt1 hasta el 6, que en ese caso es el monto de la factura que ese cliente pues iba a pagar o pagaría en ese mes. Y en este caso, bueno, si son números, y los números se pueden tratar en este caso como tal cual están escritos. Y por último, las columnas P-AMT1 y P-AMT6 es igual el monto del pago previo que hizo ese cliente. Una cosa importante es que, bueno, P-1 igual y bill-AMT-1 y P-AMT1, todas esas columnas tienen información de septiembre. Entonces vamos comenzando de septiembre como el mes que se encuentra en las columnas 1 y abril la información que se encuentra en las columnas 6. Entonces empezamos con el más nuevo, que en este caso sería septiembre, y el 6 es el más viejo, que en este caso sería abril. Entonces vamos a ir manejando, o la información se encuentra almacenada en ese orden de septiembre a abril. Y vamos a estar utilizando estas columnas. Lo primero que tenemos que hacer en este proyecto va a ser conocer la información general del conjunto de datos. Y para eso, bueno, tenemos muchos métodos en Python que nos van a ayudar a conocer el conjunto de forma general. En primer lugar, bueno, tenemos el método shape, que este método lo que va a hacer es que nos va a regresar información del conjunto de datos. Nos regresa la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tenemos en el conjunto de datos. En este caso tenemos 30.000 filas y tenemos solamente 25 columnas. Entonces es un conjunto, pues no tan grande, pero que nos va a ayudar mucho a entender cómo será el proceso. Otro método que podemos utilizar para conocer este conjunto de datos, pues sería con el método info, que este sí ya nos regresaría información más general del conjunto de datos. No regresa el número de las columnas, la información o la cantidad de datos no nulos del conjunto de datos, y tenemos también el tipo de datos que almacena cada una de las columnas. Y aquí nos vamos a dar cuenta también ya de una cosa. Vemos que todas son números, ya que si bien recordamos, si nos regresamos, bueno, en todas las columnas almacenan números, aunque no todos los números son tratados de la misma forma, ya que si bien recordamos, hay columnas que tienen información categórica, que se almacena como números, pero no por eso los podemos tratar tal cual. Pero si nos damos cuenta, tenemos una columna, la de pay, que es del tipo objeto, no es del tipo entero. Esto quiere decir que en esta columna, que debería de ser de puros números, tenemos también filas que almacenan texto. Entonces vamos a tener que trabajar con esa información, con esta columna directamente, para ver qué información tiene y ver qué trabajo podemos hacer sobre ella para corregir esa información, ya sea eliminándola directamente o cambiándola por otro valor. Pero eso ya lo veremos cuando lleguemos al uso de esta columna en específico. Entonces, bueno, si recordamos un poco, yo decía, no sé si lo dije, pero el ID de cada fila debe de ser único. Entonces, no puede haber IDs que se repitan. Toda la información, cada fila de este conjunto de datos hace referencia a un cliente en específico. Entonces no podemos tener dos filas con el mismo ID o dos o más. Entonces lo que vamos a hacer
ahora es ver si los IDs de este conjunto de datos son únicos todos. Para hacer eso, vamos a mandar a llamar a esta columna, la columna ID, y lo que vamos a hacer es llamar un método que se llama nUnique. Y este método me regresa la cantidad de IDs únicos o la cantidad de valores únicos en la columna que yo le esté diciendo. En este caso es la columna ID. Y vemos que aquí son menos que la cantidad de filas en general de mi conjunto de datos. Entonces, esto quiere decir que tenemos IDs repetidos. Y esos IDs los tenemos que corregir en primer lugar. Entonces, ya sabemos que IDs únicos tenemos solamente 29.600 y tenemos 30.000 filas en el conjunto de datos. Entonces vamos a ver cuáles son esos IDs que se repiten de mi conjunto de datos en general. Para hacer eso, podemos hacer lo siguiente. Podemos mandar a llamar otra vez a ID y llamamos al método value-counts. Y vemos ahora sí, aquí, que tenemos IDs que se repiten dos veces. Entonces tenemos que trabajar sobre estos IDs de aquí. Para hacer eso, lo que yo voy a hacer es que el resultado de este value counts lo voy a guardar en una variable que se va a llamar ID-counts. Y simplemente lo que voy a hacer aquí es imprimir los primeros tres para que se vean. Solamente para ver qué tenemos guardado aquí. Entonces vamos a estar utilizando la información que se encuentra en esta variable de aquí para hacer el filtrado de los datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, tenemos algo que se llama la máscara booleana. Y básicamente lo que es utilizar los booleanos para hacer el filtrado de los datos. Y ahorita vamos a ver cómo podemos hacer eso. Para ver la cantidad de IDs que se repiten, podemos llamar a hacer el llamado ID-counts.value-counts. Y nos damos cuenta que tenemos, aquí me faltó una S, que tenemos 313 IDs que se repiten dos veces. Entonces vamos a estar trabajando sobre estos. Para hacer la máscara booleana, lo voy a poner en un comentario, máscara booleana, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo sé que los IDs se repiten como máximo dos veces. Entonces yo ya sé que tengo que hacer el filtrado de los IDs que se repiten dos veces en el conjunto de datos. Para hacer eso, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear aquí una variable que se llama bol-mask y esta va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a ID-counts, todos aquellos IDs que sean igual a 2. Si nos damos cuenta, imprimimos en pantalla los primeros, por ejemplo, los primeros 5. Vamos a ver que aquí tenemos igual a true aquellos IDs que se repiten dos veces. Entonces ya podemos utilizar estos booleanos para hacer el filtrado de mi conjunto y obtener las filas que se repiten, de aquellos IDs que se repiten dos veces. Entonces, para hacer eso, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a crear otra variable acá que se va a llamar dubs-ids. Y esta va a ser igual a lo siguiente. ID-counts, que es esta de aquí. Lo que vamos a hacer es, vamos a acceder al índice.index y vamos a acceder al index de aquellos IDs que sean igual a true. Y para hacer eso, simplemente entre los corchetes, escribo bol-mask. Y si yo imprimo en pantalla los primeros 5, nos vamos a dar cuenta que tenemos exactamente los mismos IDs que aparecieron acá. El que termina en 09 es este de aquí, 8D es este de aquí, A8 es este de aquí, 2F aquí y D9 aquí. Entonces yo ya tengo los IDs que se repiten dos veces de mi conjunto de datos. Entonces ya los tengo aquí y ahora sí los puedo utilizar para filtrar mi conjunto de datos general y ver qué información tiene almacenada cada una de esas filas. Entonces para hacer eso utilizo log y lo que voy a hacer aquí es decirle que quiero acceder a todas las filas que tengan el ID duplicado.
Para hacerlo utilizo el isIn, el método isIn, y le digo que quiero acceder a todos aquellos que están en dupes-ids. En este caso lo que yo estoy haciendo es lo siguiente, ahorita le explico. Y simplemente hago un head de 6. Sí, de 6. Aquí dice que me equivoqué, ya que es isIn. Listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? El punto log le indicamos el primer valor antes de la coma, le indicamos cuáles son las filas que quiero acceder. Y el segundo valor es la cantidad de columnas o qué columnas quiero acceder. Como yo solamente le escribí los 2 puntos, yo le estoy diciendo que quiero acceder a todas mis columnas. Pero aquí yo le estoy diciendo que quiero acceder a los índices, bueno, a aquellas filas en donde el valor que se encuentra en la columna ID, es esta de aquí, se encuentre en mi arreglo dupes-ids, que es este de aquí. Y yo solamente le estoy diciendo que quiero acceder a la información de los primeros 3. Solamente entonces, solamente tengo la información de estos primeros 3 IDs que yo sé que se repiten 2 veces. Entonces aquí tengo las filas de estos IDs. Vemos es el A8, que es este de aquí. Tenemos el 8D, que es este de aquí. Y tenemos el 09, que es este de aquí. Entonces tenemos solamente la información de estos 3 primeros IDs que yo sé que se repiten. Y vemos lo siguiente, vemos que los IDs tienen la información, pero después tenemos la repetición del mismo ID, pero los valores de cada una de las filas es igual a 0, exceptuando la columna ID. Entonces yo me estoy dando cuenta con esto de que en estos IDs se repite información o se repite la fila, pero no me está diciendo nada. Parece ser que hubo un error al momento de extraer la información y solamente la información, la fila se creó, pero se creó con puros ceros. Entonces esta fila no me sirve y me ayuda mucho a que esto se haya creado de esta forma, ya que yo puedo decir que directamente yo puedo borrar esta fila, ya que en realidad no me está diciendo nada y parece ser que fue un error al momento de la creación del conjunto de datos. Entonces, yo ya sé que todos los valores de la fila, de esta fila de las columnas, en cada columna es igual a 0. Entonces, yo voy a utilizar los booleanos para poder hacer la eliminación de las filas que se repiten y que no me están diciendo nada. Entonces, para hacerlo, yo voy a hacer lo siguiente. Data 0 mask va a ser igual a lo siguiente. De data igual a 0. Y lo que yo voy a estar haciendo con esto, si nos damos cuenta con el punto head, es que yo voy a estar igualando los valores de cada una de las filas igual a 0. Entonces, si el valor de una fila en cierta columna es igual a 0, me lo pone como true. Pero si no, me lo pone como false. Entonces, si yo tengo una fila que todos los valores de la columna que no sea ID es igual a 0, yo ya sé que esa fila es la que yo voy a borrar. Entonces, yo voy a borrar esta fila de aquí que tiene puros ceros, exceptuando el ID, y esta también, y esta también. Entonces yo voy a utilizar estos booleanos, estos de aquí, para ver cuáles son las filas que tienen puros trues en las columnas, exceptuando ID, y aquella fila que esté llena de puros valores verdaderos es la que yo voy a estar eliminando. Y para hacer eso, voy a hacerlo de la siguiente forma. Row 0 mask va a ser igual a lo siguiente. Data-zeros-mask, que es esta de aquí que acabamos de crear anteriormente, voy a acceder a los índices con ilog. Y lo que yo le voy a decir es, accédeme a todas las filas. Si recordamos, aquí habíamos puesto una condición en las filas, en este caso, y no habíamos puesto ninguna en las columnas. En este caso yo le digo que quiero acceder a todas las filas. Y yo quiero acceder solamente a las columnas exceptuando la primera. ¿Por qué?
porque la primera es la de el ID, y yo sé que el ID no es un cero, sino es una serie de números y letras. Entonces, yo sé que el ID no me sirve para hacer la eliminación, pero entonces yo aquí lo que voy a hacer es no tomarla en cuenta y voy a tomar a partir del limit val hacia adelante. Entonces yo mando a llamar a todas las filas y las columnas por el índice, mando a llamar a todas las filas, a todas las columnas exceptuando la primera, y lo que yo voy a hacer es decirle que voy a acceder a aquellas en donde todos los valores sean igual a true. ¿Y cómo le digo que quiero acceder a las filas en donde los valores sean true? En este caso yo lo hago con el axis igual a 1. El axis igual a 1 yo le estoy diciendo que quiero acceder a todos los valores de las filas que sean true. Si yo pongo aquí axis igual a 0, entonces accedo a las columnas. Pero yo no quiero eso, yo quiero las filas. Entonces en este caso yo le pongo igual a 1. Y ahora sí aquí tenemos acceso a todas las columnas de mi conjunto de datos que tienen como valor true. Entonces ejecuto esto y lo que voy a hacer es ver la cantidad de filas que se eliminaron. En este caso, por ejemplo, si yo hago la impresión de row 0 mask, vamos a ver que tenemos puros booleanos. Nos dice que es false si esa fila no estaba llena de puros ceros, o en este caso de puros trues, y nos dice true si esa fila esa fila que se seleccionó sí tenía puros valores true. Recordemos que no tomamos en cuenta la columna ID, sino solamente las que le seguían. Entonces, si yo hago una suma de estos booleanos de row 0 mask, vamos a ver que tenemos 315 filas que en general sí mostraban pues que estaban llenas de puros valores true. En este caso recordemos que en Python el false es igual a 0 y el true es igual a 1. Entonces es por eso que podemos emplear las funciones matemáticas sobre los booleanos para hacer el conteo de aquellos que son igual a true. Entonces, si ya conocemos y si ya tenemos el índice junto a si esa fila estaba llena de ceros o no, entonces ahora sí podemos hacer el filtrado de los datos. Para hacerlo, lo que vamos a hacer acá es crear una variable que se va a llamar data clean-1 y esto va a ser igual a lo siguiente, a data, a mi conjunto original, .log para llamar a las filas y las columnas. Y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. En el primer punto vamos a escribir cuáles son las filas que queremos seleccionar. En este caso, lo que yo voy a hacer es que me voy a quedar con las columnas que no tienen ceros, pero las filas que no están llenas de ceros. En este caso, voy a hacer el filtrado y quedarme con las restantes filas que sí tienen valores y que me sirven para hacer mi proyecto. ¿Cómo yo puedo poner la negación? Para hacerlo escribimos este símbolo de aquí, que es el que va arriba de la ñ. Según yo, si mal no recuerdo, en algunos lados yo lo he visto que se llama como virgulilla, pero no sé si ese es el nombre en todo el mundo. Pero bueno, en general ese es el símbolo que se encuentra al lado del enter, al lado izquierdo. Se encuentra este símbolo y lo escribí con Alt GR y esa tecla en donde aparece pues este signo de aquí. Y lo que vamos a hacer es escribir lo de row 0 mask. Y después le digo cuáles son las columnas que quiero llamar. Y en este caso van a ser todas. Y lo que voy a hacer es que voy a llamar una copia del conjunto para poder seguir teniendo el conjunto original de respaldo. Por si algo mal, pues tener siempre el original de respaldo para poder reiniciar todo el trabajo. Entonces, en este caso, si yo hago un data-clean-1 y mando llamar a shape, nos vamos a dar cuenta que ahora tenemos solamente 29.685 filas. Entonces ya redujimos en 315 las filas del conjunto de datos original. Pero estas son el conjunto en general. Si recordamos, nos dimos cuenta que había datos repetidos cuando hicimos el conteo de los IDs únicos.
Entonces, ahora para saber si la cantidad de IDs o de datos que tengo en mi conjunto ya filtrado, ya limpio, son la misma cantidad de IDs de IDs únicos del conjunto. Vamos a llamar ahora a data clean-1 ID y vamos a hacer el conteo de los datos únicos, de los IDs únicos. Ahora sí nos damos cuenta de que la cantidad de IDs únicos es la misma cantidad de filas del conjunto. Entonces esto quiere decir que ya hemos conseguido hacer el filtrado de los datos y ya solamente tenemos IDs e información que nos sea útil, al menos en este punto. Entonces, ¿cuál va a ser la siguiente parte que vamos a estar trabajando? Si recordamos y nos vamos un poquito para arriba, nos habíamos dado cuenta que había una columna que en teoría almacenaba puros números, pero que tenía el tipo de dato objeto, que este tipo de dato hace referencia a que hay información de texto. Y esto estaba mal porque en teoría esta columna almacena el pago, es decir, el historial de pago, almacena el pago de septiembre. Entonces esto debería de ser un número. Entonces vamos a estar viendo qué es lo que pasó aquí. Qué información hay aquí que podemos nosotros pues limpiar. En este caso, entonces para hacerlo, vamos a mandar a llamar a data-clean1. Mandamos a llamar a la columna pay1 y hacemos el value-counts para saber qué tipo de dato tenemos. Vemos que tenemos el 0, el -1, el 1 y tenemos el texto que dice not available, que esto quiere decir que no está disponible. ¿Y qué pasa en este caso? Pues bueno, si revisamos el conjunto de datos y la información que tiene este conjunto de datos, en ningún lado nos dice a qué hace referencia este valor de aquí. Entonces, también de la misma forma que nosotros nos dimos cuenta con los ceros de por acá, entonces ahora también nosotros podemos hacer la limpieza y eliminar las filas que tengan el valor de no disponible en la columna pay-1. ¿Por qué? Porque al final del día esta información pues no nos es útil, no nos dice nada. Ese parece ser otro error al momento de crear el conjunto de datos. Entonces, como no nos dice nada y no hay ninguna información de cómo podemos manipular esa información de otra forma, entonces lo mejor que podríamos hacer en este caso sería eliminarla, ya que no le podemos dar ningún valor numérico, ya que si recordamos, bueno, al inicio, cuando escribíamos a qué hacía referencia cada número, en ningún punto se le asignó un valor numérico que hiciera referencia a no se sabe, por ejemplo. No le podemos dar el -2 porque esa es información de un cliente que va comenzando con el historial crediticio, entonces no le podemos dar ese valor, no le podemos dar -1 porque significa que pagó, ni cualquier otro valor numérico. Entonces, como no tenemos ningún margen para manejar este dato de texto, lo mejor que podemos hacer en este caso será eliminar las filas que tengan este valor para solamente quedarnos con los datos numéricos. Entonces, para hacer eso, vamos a volver a utilizar los booleanos para hacer el filtrado. En este caso va a ser valid pay-1 y va a ser data clean-1 de la columna pay1 y vamos a hacer el filtrado de aquellos que no tengan el valor not available. Entonces simplemente nos vamos a quedar con aquellas filas que tienen valores numéricos y vamos a quitar de la mesa o del conjunto de datos pues las filas que tienen el valor de texto. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es hacer la suma, porque si recordamos estamos haciendo pues un filtrado booleano y los booleanos al final del día detrás son números, ceros y unos. Entonces si yo hago la suma de valid pay1, nos vamos a dar cuenta que ahora el conjunto de datos nuevo que tendríamos constaría de solamente 26.600 filas. Pasaríamos de 29.600 a 26.600 filas. Entonces ya hemos limpiado el conjunto de datos.
¿Qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? Pues bueno, lo mismo que hicimos cuando hicimos la primera limpieza del conjunto de datos, es crearnos un data clean 2 y este va a ser igual a un data clean 1.log de valid pay 1 de las filas. Todas las columnas las queremos llamar y hacemos simplemente un copy. Y ahora si hacemos un data clean 2.shape, nos vamos a dar cuenta que tenemos 26.600 filas y tenemos solamente las 25 columnas. Entonces ya hemos quitado del conjunto de datos las filas que tenían solamente puros ceros, que no nos decían nada. Y ya también hemos quitado de la columna pay 1, pues aquellas filas que tenían el valor o el texto no disponible. Entonces, ahora sí, si yo hago un data clean 2.info, vamos a ver que todavía esta columna tiene el tipo de dato objeto. Entonces, ahora sí nosotros vamos a poder hacer el cambio a número, ya que nos hemos asegurado de que hemos eliminado el texto y nos hemos quedado solamente con los valores numéricos del conjunto de datos. Entonces, para hacer eso va a ser data clean 2, va a ser pay-1, pay-1 va a ser igual a data-clean-2, pay-1 punto asType, y esto va a ser igual al int 64, que es el mismo valor que tienen las demás columnas. Y ahora si yo vuelvo a hacer un data clean 2 y mando a llamar solamente, por ejemplo, a pay 1 y mando a llamar a pay 2, hago el punto info, vamos a ver que ahora sí hemos conseguido que la columna pay-1 pase del tipo de dato de objeto al tipo de dato numérico. Entonces ahora sí, ya nos hemos asegurado de que al menos el conjunto de datos que hemos estado utilizando en un inicio, ya hicimos una limpieza, podemos decirlo, general, de los datos que no nos son útiles, y ahora sí ya nos quedamos con los datos que verdaderamente sirven del conjunto de datos. Pasamos de 30.000 a quedarnos solamente con 26.600. Bajó bastante, 3.400 datos, filas, pero al final del día nos hemos quedado solamente con las filas de datos que a nosotros nos sirven. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que podemos hacer con este conjunto de datos? Lo podemos guardar en un archivo CSV. Para hacer eso, mandamos a llamar a data clean 2, el método to-csv, y lo que hacemos aquí es que le indicamos la dirección en donde lo queremos guardar y el nombre que queremos que tenga este conjunto de datos. En este caso va a ser en la raíz en donde está este archivo y se va a llamar financial-data. Y le digo que el index es igual a false para que no me asigne la columna ID como el índice, o sea, que lo tenga igual como lo teníamos originalmente con los ceros y unos. Y lo que vamos a hacer es simplemente ejecutar esto de aquí. Y si nos damos cuenta, vamos acá a las carpetas, vamos a ver que tenemos un archivo de datos nuevos, que este sí es un CSV. Y ahora toda la columna o el archivo nuevo que nosotros creamos y limpiamos ahora está en este archivo, por lo que ahora podemos ir a acceder directamente a este, o si lo queremos mandar a otra persona, pues enviarle este conjunto nuevo, este archivo nuevo, en donde ya sabemos que tenemos la información limpia y lista para ser utilizada. Entonces, nosotros simplemente hacemos un copiado de la información y lo que hacemos aquí es, por ejemplo, ahora vamos a pasar a hacer las gráficas de exploración. En este caso, lo voy a llamar aquí explorando el historial financiero. Y ahora sí va a ser pd.read.csv y vamos a poder escribir aquí la dirección, y si hacemos un data.head, ahora sí lo vamos a tener aquí el conjunto de datos limpio. Si yo hago un punto shape
vamos a ver que aquí lo tenemos limpio. Ahora sí ya tenemos la cantidad de filas y de columnas que verdaderamente nos sirven. Ahora vamos a ver con gráficas si la información que están en las columnas nos es útil o no nos es útil. Entonces, bueno, ya sabemos que al menos la primer paquete de columnas desde ID hasta Age nos sirven porque no hay información muy disparatada. Vaya, al final del día aquí nos está diciendo el límite del crédito, el sexo, la educación, si está casado o no está casado, la edad. Entonces en estas columnas, digamos que a simple vista la información que se está almacenando, pues parece ser correcta. El detalle y en donde nosotros tenemos que poner más atención es en las columnas que le siguen, la de Pay, la de Bill y la de Pay-AMT, porque aquí ya se encuentra información crediticia pues más específica que debemos de ver si verdaderamente es útil o no es útil. Entonces, bueno, vamos a hacer el conteo, vamos a obtener la descripción de la siguiente manera. Lo que yo voy a hacer aquí es crearme un arreglo nuevo que se llama Pay-Columns, en donde voy a tener el nombre de las columnas de acá. Para hacer eso, yo simplemente voy a ir un poquito para arriba y me parece ser que no lo hice. Entonces, lo que voy a hacer aquí para acceder a las columnas más fácilmente va a ser un data.columns. Y vamos a ver que aquí tenemos el nombre de las columnas en un arreglo. Lo que yo voy a hacer es simplemente copiar las columnas, el nombre de las columnas que yo quiero. Las pego aquí. Quito los espacios para que se vea un poquito mejor. Y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. De data, de pay-columns, quiero obtener la descripción de la información. Y aquí la tenemos. Lo que hace describe es que me regresa un resumen estadístico de la información que se encuentra en esta columna. Obviamente el método describe solamente sirve para columnas que tienen información numérica. Si hay texto no va a servir. Entonces solamente es con las columnas que tienen números. Y vemos aquí información como el promedio, las dimensiones estándar, el mínimo y el máximo. Ahora, si recordamos algo al principio, nosotros decíamos que en estas columnas se almacenan números, pero los números no pueden ser tratados como los números directamente están escritos, sino que cada número representa una categoría. Entonces, el método describe lo que está haciendo es que me regresa un resumen estadístico de los números, pero los toma tal cual los números, no me está dando resumen de las categorías. ¿Pero por qué lo hice? Bueno, porque aquí yo puedo darme cuenta el valor mínimo que tiene cada columna y el valor máximo. Si recordamos el valor mínimo de las categorías que teníamos, acá era -2 y el máximo era el 9. Entonces aquí me estoy dando cuenta que el -2 sí existe, pero el 9 no, solamente llega hasta el 8. Entonces aquí me puedo ya empezar a dar una idea de cuál es el rango de la información que yo tengo en las columnas de mi conjunto de datos. Entonces ahora sí ya puedo pasar a la siguiente parte. Ya sé que tengo datos desde el -2 hasta el 8 y quiero hacer el conteo de qué tantas filas hay en cada uno de los valores. Para hacer eso, yo voy a hacer lo siguiente. De data, mando llamar a mi variable pay-columns. Solamente quiero mandar a llamar a la primera. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer aquí un value-counts para hacer el conteo de filas que tiene cada uno de los valores. Y lo que voy a hacer aquí es un sort-index para ordenar los datos del menor al mayor. Y aquí tenemos -2 hasta el 8. Y vemos que parece ser en general la mayor cantidad de información se encuentra aquí. Porque después del 0, si recordamos a partir del 1 hasta el 8, es de la cantidad de gente que va atrasada con sus pagos. Y parece ser que la gran mayoría de las personas va al día con sus pagos. La mayor parte de las personas pagan el mínimo, pero en general la mayor cantidad de información de datos del conjunto que tenemos parece ser que la mayor cantidad de personas llevan al día
el pago de sus créditos. Entonces, ya sabemos que en general la gente ha estado, pues vaya, con un historial crediticio, al menos en lo que representa sus pagos, han ido bien. No ha habido mucha gente que se haya atrasado. La información aquí en texto se ve bien y creo yo que se entiende, pero siempre va a ser mejor si hacemos gráficas. Entonces, la mejor gráfica que me va a ayudar a representar esta información es un histograma. Y vamos a ver que se crea muy fácilmente. Para hacerlo, mando llamar a data, a pay-columns, y mando llamar solamente a la primer columna. Y lo que voy a hacer aquí es simplemente un histograma con punto .hist. Ejecuto y aquí tenemos el histograma con pues bueno, la cantidad de filas o de datos que tenemos en cada uno de los valores. Y vemos que hasta el 0 está la mayor cantidad de personas y ya después del 0 pues bueno, ya empezamos a tener muchas menos barras y en general la cantidad de gente que va bien es mayor a la cantidad de gente que va mal. Y eso lo recordamos, por ejemplo, si regresamos un poquito a donde hicimos me parece que no lo hice, entonces lo voy a hacer acá. Si yo hago por aquí, un data, y me voy a llamar a la columna default payment y hago un value y bajo counts, vemos que el 0 hace referencia a la cantidad de gente que sí ha estado pagando su crédito y el 1 a la cantidad de gente que se ha atrasado, que no pagó lo que le correspondía al mes. Entonces, aquí vemos que en general la información que tenemos aquí se valida con el histograma que hicimos acá, ya que la mayor cantidad de clientes se encuentran desde el -2 hasta el 0 y la menor cantidad se encuentran desde el 1 hasta el 8. Vemos que las barras del 4, 5, 6, 7 y 8 casi no se ven. Son tan pequeñas que no las alcanza a dibujar este histograma. Entonces parece ser que la mayor cantidad de clientes que tenemos en el conjunto de datos, pues sí ha estado pagando su crédito cuando le correspondía. Aún así se ha pagando lo mínimo. Entonces, bueno, ya sabemos que en general los clientes se encuentran en una posición buena, con un historial de pagos bueno, al menos con el mínimo. Pero vamos a estar haciendo el histograma para cada una de las columnas de mi conjunto de datos. Ahora sí vamos a hacer el histograma de todas las columnas que tenemos aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Pues bueno, muy sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Si yo mando llamar a data y le digo que quiero llamar a todas las columnas, pay columns, y lo que voy a hacer es simplemente un histograma con punto .hist. Y lo que voy a hacer aquí es que voy a especificar el layout, cómo quiero que se muestre. Si yo sé que tengo 6, entonces yo puedo dibujar en 2 filas 3 gráficas. Y para hacer eso hago un 2,3. De esta forma, aquí me faltó el igual. Ahora sí, si ejecuto, vemos que se dibujan las gráficas en 2 filas y 3 columnas, que es lo que yo le especifiqué aquí. Pero parece ser que no se dibujan muy bien porque están muy pequeñas. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Voy a importar a Matplotlib as MLP. Y lo que voy a hacer aquí es llamar a distintos parámetros. En este caso a rcparams. Y lo que voy a hacer es que voy a llamar a figure.dpi. Y esto lo que me va a hacer es especificarle con 400. De esta forma yo le digo que quiero las gráficas en alta resolución. En este caso, cuando vayamos a hacer una presentación o demás, con este valor en figure.dpi y igual a 400, le decimos que los gráficos queremos que nos lo dibuje en alta definición para que se vean muy bien. Y después con mlp.rcparams, lo que le decimos acá es especificarle el tamaño del texto. En este caso le decimos igual a 4. Ejecutamos. Y ahora sí aquí tenemos las gráficas. La voy a abrir aquí en una nueva pestaña para que se vea mejor. Y vemos lo siguiente. En la primer
en el mes de septiembre, que es P1, parece ser que la información está correcta, el histograma se dibuja bien, pero cuando nos vamos a PI2, que es agosto, parece ser que aquí hay en el nivel 1, del 1 al 2, parece ser que no se dibuja ninguna barra. Y después la del 2 parece ser que en todas sigue el mismo tamaño y en general todas siguen igual. Y aquí hay, pues vaya, un tema importante a ver, porque parece ser que la información a partir de PI2 no está correcta. Y vamos a comprobarlo haciendo lo siguiente. Si yo hago ahora por ejemplo, data .log de data y quiero llamar a pay-2 las filas que tengan el valor igual a 2 en la columna pay-2 y quiero llamar a las columnas pay-2 y pay-3. Si yo hago un punto head de esto, vemos lo siguiente. Tenemos las filas en donde el valor en la columna PI2 es igual a 2. Son estas de aquí. Y mandamos a llamar solamente a la columna P-2 y P-3, que es esta de aquí. ¿Por qué las mandé a llamar específicamente a esas dos? Si recordamos, P1 es el pago que hizo en el mes de septiembre. Entonces, si hizo el pago correcto, si hizo el pago mínimo, o si hizo o tenía un crédito nuevo, era un nuevo cliente, tenía -2, -1 o 0. Y si el cliente se atrasaba, tenía en el primer mes 1, en el segundo mes 2, en el tercer mes 3. Pero si nos damos cuenta aquí, parece ser que los clientes en el mes 2 tenían 2 meses de atraso y en el Pay 3 seguían teniendo 2 meses de atraso. Eso no es lógico. Si se atrasó un mes en Pay, tenía que pasar de 2 a 3. Nos damos cuenta que parece ser que hay información y este error se sigue repitiendo en los demás. Parece ser que el conjunto de datos o los valores de la columna PI1 se obtuvieron de la forma correcta, pero a partir de PI2 la información está mal, ya que no me está dando el valor real del atraso o del estado del pago en el mes que se está viendo. En PI2, en PI3, que es agosto, julio, junio y mayo y abril, me parece que son los meses. Para atrás no me lo sé. Pero aquí tenemos que parece ser que los valores a partir de PI2 están todos mal y no nos sirven, solamente nos sirve el de PI1 y de PI2 a PI6 no son útiles ya que parece ser que no se extrajeron de la forma correcta. Entonces, al menos para el conjunto de datos y el análisis y el algoritmo que vayamos a hacer, no podemos tomar en cuenta las columnas de PI2 hasta PI6. Solamente nos podemos quedar con los valores de PI1 porque parece ser que esos datos sí están correctos y recordamos que PI1 hace referencia a los datos más nuevos que hacían referencia al mes de septiembre. Entonces, cuando hagamos el algoritmo de clasificación, solamente vamos a poder tomar en cuenta los valores de PI1. Entonces, bueno, aquí ya tenemos un error que si nos pregunta alguien, pues le podemos mostrar estos histogramas y decirles que parece ser que la información que se tenía solamente es correcta en PI1 y en los demás columnas, en los demás meses está mal y hasta que no se corrija, que no la corrija el ingeniero de datos, pues no vamos a poder hacer absolutamente nada y no las podemos tomar en cuenta para nuestro algoritmo de clasificación. Entonces, bueno, ya hemos hecho el análisis de PI1 hasta PI6. Ahora vamos a pasar con las demás columnas que tenemos en el conjunto de datos. En este caso nos vamos a ir con las columnas de Bill, que son estas de aquí, de Bill 1 a Bill 6.
aquí. Y aquí las pegamos. Y voy a quitar esto para que sea mejor. Y también tenemos las de Pay, Pay-AMT-Fits, que son las de aquí, de aquí hasta acá. Entonces, ahora sí, las pego y quito esta parte de aquí. Ahora sí, ya tenemos un arreglo con las demás filas que vamos a estar utilizando para hacer nuestro análisis. Y lo que vamos a hacer ahora es igual hacer un describe de las columnas. Entonces, para hacer esto, vamos a irnos a data, bill, fits, va a ser un punto describe. Ejecutamos. Y si recordamos, vamos a regresarnos un poco al inicio para recordar que lo que teníamos en esta columna tenía el monto de la factura a pagar, lo que la gente iba a pagar en ese momento. Vemos aquí que el máximo es de 74,000, el mínimo es de menos 165,000, menos 6,900, no, menos 69,777 y demás. Parece ser que si hacemos un histograma, vamos a hacerlo para poder ver la información mejor, data bill fits.ist layout de 2,3 para ver los histogramas mejor. Esperamos a que se dibujen, los traen en una pantalla nueva y aquí los tenemos. Si nos damos cuenta, parece ser que en general todos los adeudos o los pagos a hacer de los clientes se encuentran en el cero. Si nos damos cuenta, entre más nos vamos a la derecha, pues parece ser que hay cada vez menos clientes que tienen adeudos muy grandes. En general, la gran mayoría tienen adeudos de menos 200,000. Me parece que es sí, menos 200,000. Pero parece ser que en general la gran mayoría se encuentran en los 100,000. Entonces, parece ser que en general, pues la información que se tiene de los clientes, la gran mayoría se encuentra en adeudos pequeños, lo cual pues es totalmente correcto, ¿no? Entre más clientes con adeudos más grandes se tengan, pues se va a mover más el histograma a la derecha. Pero si recordamos, pues bueno, la gran mayoría de personas no tienen adeudos tan grandes. Son personas que pues sus créditos están bajos porque dependen del ingreso y demás. Entonces, bueno, aquí podemos decir que la gran mayoría de clientes, sino que la mayoría, tienen adeudos pues bastante pequeños en lo que respecta a los clientes que tienen pues la mayor cantidad de adeudos. Y finalmente lo que vamos a hacer es ahora un gráfico en donde veamos los pagos que hicieron los clientes. Para hacerle eso va a ser pay-amt.fits.ist layout de 2,3. Y aquí lo tenemos. Estos son los recibos de los clientes y ahora tenemos el gráfico de los pagos. Y aquí vemos una cosa muy interesante. Vemos que en general el gráfico se dibuja entre el 0 y el 100,000, pero solamente se dibuja aquí. ¿Por qué? Porque la menor cantidad de pagos se encuentran acá, la mayor cantidad de pagos se encuentran en esta gráfica de aquí. Como son muchos, no permite o no se alcanza a ver, pues que se dibuje la información de las demás gráficas, de los demás pagos. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es utilizar los logaritmos para conseguir que el gráfico se dibuje mucho mejor. Para hacer eso, vamos a volver a copiar la información que teníamos aquí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer de pay-mt-fits, vamos a hacer un
np.apply, vamos a llamar a np.log de 10, un logaritmo de base 10. Ejecutamos y me dice que no se puede dibujar. No se puede dibujar porque me faltó hacer algo. Me faltó quitar los adeudos que son igual a cero. Los pagos que son igual a cero de gente que no pagó. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es eliminar los pagos que no se hicieron, que son igual a cero, que es de la gente que se atrasó. Para hacer eso, lo que yo voy a hacer es agregar aquí un bloque de código y va a ser pay 0 mask. Va a ser igual a data de pay de las columnas PayMT fits igual a 0. Entonces aquí yo me quedo con las filas de aquellos clientes que no hicieron su pago, que no pagaron absolutamente nada, que es lo que me está dando el error aquí. Tengo que eliminar esos ceros para que pueda dibujar esta gráfica. Entonces aquí tengo en cada una de las columnas la gente que hizo o que no hizo ningún pago, que tiene ahí un 0. Y lo que voy a hacer ahora es filtrar con estos booleanos, pues mi conjunto de datos. Para hacer eso voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar aquí otros corchetes y lo que voy a hacer es agregar la virgulilla y va a ser un pay 0 mask. De esta forma yo filtro, le digo cuáles columnas quiero utilizar y le digo cuáles son las filas que quiero utilizar. En este caso le digo que quiero utilizar las filas que no se encuentran aquí. Si yo ejecuto esto, ahora sí se va a poder dibujar el histograma. Si yo abro esto, ahora sí tenemos cómo se verían los pagos. Y vemos que la gran mayoría se encuentran entre el 3 y el 4. Vemos como la gran mayoría de gente se encuentra en este rango de aquí. Entonces vemos que en general la mayor cantidad de personas hace el pago que se encuentra en esta zona de aquí. Y acá se encuentran los de menor y acá los de mayor. Vemos cómo parece ser que el pago mínimo se encuentra en esta parte de aquí, ya que si recordamos, pues el pago mínimo era el pago que más se veía en este conjunto de datos. Si nos regresamos un poco, pues lo vamos a ver aquí, que son 13,000 la gente, la gente que hace el pago mínimo, que parece ser que es la gran mayoría la que se encuentra en la zona de aquí. Entonces, bueno, vamos ahora sí a ver lo siguiente. Ya nos dimos cuenta que en general mi conjunto de datos tiene la distinta información. Tenemos el límite del crédito, que esa no le pusimos mucha atención, ya que parece ser que, bueno, no hay muchas cosas que ver ahí. Lo podemos hacer el histograma si queremos, del limit val. Si yo hago un histograma de eso, pues vamos a ver el histograma más o menos de dónde se encuentra la mayor cantidad de personas de los créditos. Y vemos que la gran mayoría de personas tienen créditos bajos. Y entre manos vamos a la derecha, pues cada vez hay menos créditos que se asignan a clientes de cantidades pues muy altas. Entonces, parece ser que correctamente la mayor cantidad de personas tienen créditos bajos, porque recordemos que depende de los ingresos. Entonces, ya vamos a poder pasar nosotros a hacer nuestro algoritmo de clasificación. ¿Qué vamos a utilizar para hacer el algoritmo de clasificación? Podemos utilizar esta columna de aquí, la del límite de crédito. La columna de sexo no la vamos a utilizar, ya que digamos que en una situación real puede ser que la columna de sexo entre hombres y de mujeres se preste para, no sea ético utilizarla, porque puede ser que las mujeres tengan menos créditos que los hombres. Entonces, para evitarnos esa problemática de que un algoritmo me puede dar más preferencia hacia un sexo que al otro, no la utilizamos, ya que eso se puede llegar a dar en situaciones, pues en un algoritmo que sea poco ético para las personas. Entonces, la columna sexo no la vamos a utilizar. La columna de educación sí la vamos a utilizar, ya que, bueno, hace referencia a su nivel educativo. Y nos vamos a dar cuenta, pues, que puede ser que un universitario tenga un crédito mayor, por ejemplo,
a uno de escuela secundaria o de cualquier otra educación. Entonces esta columna sí la vamos a utilizar. La de matrimonio no la vamos a utilizar. Y tampoco la de edad. Y de las demás columnas solamente vamos a estar utilizando pay-1. Podemos utilizar todas las demás si queremos sin ningún problema. Pero en este caso vamos a hacer un algoritmo de clasificación muy sencillo. Porque, pues bueno, le podemos ir agregando tantas columnas como nosotros queramos. Pero al final nos vamos a quedar solamente con aquellas que nos sean útiles a nosotros. Vamos a pasar ahora sí a crear el algoritmo de clasificación. Vamos a poner aquí un bloque de texto que se llame ahora sí Machine Learning. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí no se cambió la de texto. Aquí está. Ahora sí, vamos a crear el algoritmo de clasificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí nosotros? Bueno, si nos acordamos un poco de cómo se trabaja con un algoritmo de clasificación, nos vamos a dar cuenta de que vamos a dividir el conjunto en el conjunto de entrenamiento y el conjunto de testing. ¿Para qué? Para tener solamente una parte del conjunto de datos original para entrenar el modelo y la otra parte de los datos van a ser utilizados para testear ese modelo. Entonces vamos a ver qué tamaño es el modelo testeándolo con los datos reales. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, dentro de scikit-learn, sklearn, tenemos algo que se llama model-selection. Y dentro de aquí importamos la función train, test, split. Esta función de aquí me va a servir a mí para hacer la división del conjunto de entrenamiento y el conjunto de testing. Entonces, lo que yo voy a hacer es crear aquí x-test, no, aquí va a ser x-train, x-test, aquí la x es en mayúscula, porque es la variable independiente. Después la variable dependiente es y-train y y-test. Y lo que vamos a hacer aquí es mandar a llamar a la función train test split. Y aquí le decimos cuáles son las columnas que yo voy a estar utilizando para entrenar el modelo. En este caso va a ser de data. Yo le digo aquí cuáles son las columnas que quiero utilizar. En este caso, educación. Después también yo voy a estar utilizando la columna de pay-1. Y le digo que voy a estar utilizando la de limit-val. Son los que voy a estar utilizando y de aquí solamente le digo que quiero llamar a los valores de las columnas. Después yo le digo que voy a llamar a default payment next month. Esta va a ser mi columna o mi variable dependiente, la que yo quiero predecir. Y después yo le digo cuál va a ser el tamaño del conjunto de entrenamiento. En este caso le digo que el 20%. Y le doy una semilla random-state va a ser igual a 24, por ejemplo. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Bueno, yo le estoy diciendo cuáles son mis columnas que yo voy a utilizar para entrenar mi conjunto, mis variables o mis columnas independientes y después mis columnas mi columna dependiente en la que voy a buscar predecir. En este caso lo que yo le estoy diciendo es que quiero utilizar el 20% de mis datos para testear. Entonces, el 80% de mis datos se van a ir a Xtrain y YTrain y el 20% se va a quedar en Xtest y en YTest. Education, Pay y LimitVal se van a guardar en Xtrain y Default Payment se va a guardar en la Y. Entonces, por eso escribí 4 variables, porque es la de entrenamiento, es el 80% de estas columnas, de los valores de estas columnas. Xtest es el 20% de estas columnas. YTrain es el 80% de esta columna. Y YTest es el 20% de esta columna. Entonces, ejecuto. Y para verlo, voy a hacer lo siguiente. Print x-train.shape. Después hago un x-test. Después hago un y. Aquí es x mayúscula. Aquí yo voy a hacer
ahora un es y. Aquí me equivoqué porque es X test. Si yo ejecuto esto, me voy a dar cuenta que tenemos 21.331 filas para entrenar el conjunto a mi modelo y tenemos 5.333 para testearlo. Entonces, ya hemos dividido el conjunto de datos en los datos de entrenamiento y de testing. Y ahora sí ya podemos pasar a entrenar nuestro modelo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si recordábamos al inicio, yo mencionaba que no todos los modelos de Machine Learning los podemos llegar a utilizar para entrenar un modelo como este, con estos datos. ¿Por qué? Porque si recordamos un poco y nos regresamos al inicio, cuando yo hice parece que fue por, ¿dónde era? No lo voy a volver a hacer acá. Si yo vuelvo a hacer un data de payment ¿dónde está? Default payment. Si yo hago un value bajo counts, nos vamos a dar cuenta que tenemos 20.000 datos de gente que no pagó y 5.900 de gente que no pagó. 20.000 que sí, 5.900 que no. Entonces tenemos una diferencia muy grande de los datos. No están simétricamente divididos y esto es algo normal en el mundo real. La gente que va a buscar o que no va a pagar va a ser menos que la gente que sí va a pagar. Entonces, como tenemos esta diferencia de los datos, no son datos que se puedan igualar en cantidad, tenemos que buscar un algoritmo que nos sea útil para poder manejar esta diferencia de los datos. Un algoritmo muy sencillo que se utiliza cuando trabajamos con esta clase de problemas de clasificación. Uno muy común es la regresión logística, que nos ayuda mucho y es muy fácil de utilizar y de entender cuando estamos trabajando con problemas de clasificación. Pero el de regresión logística no es muy útil cuando tenemos esta diferencia de los datos. Entonces no nos va a servir. Un algoritmo que nos puede servir muy bien para poder manejar esta diferencia de los datos es el bosque aleatorio. El bosque aleatorio es muy útil porque puede manejar muy bien esta diferencia de los datos. Estos 20.000 contra 5.900 los puede manejar muy bien. Y lo que hace el bosque aleatorio es que crea muchos árboles. Le decimos nosotros la cantidad de árboles que queremos que cree. Y al final del día cada árbol sirve para tomar la decisión y cada árbol tiene su propia estructura. Entonces, como podemos tener múltiples estructuras, muchos árboles con muchas estructuras, nos ayuda mucho a poder manejar este problema de clasificación muy fácilmente. Para poder crear este árbol, este bosque aleatorio, es muy sencillo. De sklearn punto ensemble, importamos random classifier, aquí me faltó forest. Y aquí ya podemos empezar a utilizar y crear nuestro bosque aleatorio. Para hacerlo vamos a crear lo siguiente. Va a ser por ejemplo, bosque y un bajo aleatorio. Va a ser igual a random forest classifier. Y aquí va a pasar lo siguiente. El primer valor que le vamos a dar a esta función del bosque aleatorio es el de n-estimators. Y aquí le decimos la cantidad de árboles que queremos que tenga nuestro bosque aleatorio. Entre más árboles tengamos, puede ser que el bosque sea más preciso, pero claro, va a ser más pesado de entrenar. Si tiene menos, va a ser más rápido de entrenar, pero puede ser menos preciso al momento de predecir valores o de clasificar valores. Entonces, en este caso lo que yo le voy a dar es simplemente que queremos que tenga 100 árboles este bosque. Entonces, después lo que yo le voy a dar es el random-state. Y este va a ser igual a 24.
Esta es la semilla, simplemente para que si ustedes lo hacen en sus casas, pues puedan tener el mismo resultado que yo tengo. Entonces, tenemos aquí ya el bosque aleatorio y le decimos que queremos que este bosque tenga 100 árboles con su propia estructura. Pero en este punto solamente hemos creado el bosque. Nos falta entrenarlo. Nos falta decirle qué información queremos que este bosque utilice para que se entrene y pueda hacer la clasificación de los datos correctamente. Entonces, para hacer eso, voy a mandar a llamar a bosque-aleatorio y voy a utilizar el método fit. Con el método fit, yo le digo cuáles son los valores que yo quiero que este bosque utilice para poder predecir los valores que yo le dé en un futuro. En este caso, lo que yo quiero que se entrene va a ser con Xtrain y con YTrain. Los datos que yo utilicé o que yo dividí anteriormente. Y finalmente lo que yo voy a hacer es predecir los valores. ¿Con qué los voy a predecir? Bosque-aleatorio va a ser un punto predict, todo predict, vas a predecir los valores que se encuentran en X-test. Entonces, recapitulando, yo creo aquí un bosque aleatorio con 100 árboles. Después yo lo entreno con mis datos que se encuentran en Xtrain y en YTrain. Y finalmente utilizo los valores de X-test para predecir los valores. Y voy a comprobar si los datos que se predicen son buenos o no son buenos, si se acercan a la realidad o no. Entonces yo espero, aquí ya se entrenó, ya hizo todo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo imprimo en pantalla la predicción, aquí voy a imprimir, por ejemplo, los primeros 15. Y después yo voy aquí a mostrar los de test, que en este caso van a ser los primeros 15. Y aquí ejecuto. Si yo me doy cuenta, mi valor de predicción en el primer valor es 1, pero el real es 0. Aquí se equivocó. En el segundo y el tercero es 0, y aquí fue correcto mi predicción, mi modelo. Después es 1, acertó. Después es 0, acertó. Después aquí predijo un 0, aquí era 1. Después 0, 0, fue bien. Y después fue un 1, aquí falló. Después fue 0, 0. Aquí acertó en uno y falló en otro. Y después fue un 1, aquí acertó. Me parece sí, es este de aquí. Y después fue 0, 0 y 1. Y aquí fue 0, 0 y 1. Entonces parece ser que mi modelo predice la gran mayoría de los datos correctamente, al menos viendo los primeros 15. Claro que tenemos 5.333 y solamente vimos 15. Entonces, nosotros no podemos ver cada dato de forma individual, pero Scikit-learn nos da un método el cual podemos utilizar nosotros para ver la calificación que se le da a la precisión del modelo y saber si lo hace bien o lo hace mal. Para hacer eso, vamos a importar de sklearn.metrics. Importamos accuracy-score. Vamos a ver qué tan preciso es nuestro modelo. Aquí es metrics. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a predecir vamos a ver la predicción del modelo con accuracy, la función accuracy-score, y le decimos que queremos ver qué tan preciso fue con los valores de y-test, los reales, contra los de la predicción. Y simplemente lo que vamos a hacer aquí es imprimir el resultado. Y vemos que el modelo predice correctamente es preciso en el 81.75% de los datos. Entonces podemos decir que nuestro modelo es bastante bueno porque predice más del 80% de los datos. Podemos ir agregándole más columnas a este conjunto. Por ejemplo, si nos regresamos y metemos dentro del conjunto, por ejemplo, la columna de marriage, por ejemplo, esta de aquí. Si yo me regreso, aquí en donde dice la división, la agrego al final, ejecuto para que salga la división de los datos. Vemos que ahora tenemos 4 columnas.
Esto aquí hacemos el entrenamiento, vemos la predicción, vemos el test, parece ser que sigue exactamente igual, pero aquí vamos a ver la calificación y parece ser que bajó porque era 8.8175 y bajó a 81.43. Parece ser que agregarle la columna de marriage fue mala idea porque bajó la calificación en décimas. Si yo la quito y regreso a lo que había hecho, acá vamos a ver que es 81.43, ejecutamos y ahora es 81.75. Entonces parece ser que las columnas que elegimos son las mejores para predecir. Obviamente tenemos muchas más columnas que no hemos utilizado, pero ustedes las pueden agregar y calificar el modelo para saber qué tan bueno es prediciendo los datos, tomando en cuenta las columnas nuevas que se le agregaron para entrenar el modelo. Entonces, bueno, es todo por este video. Creo que fue un video bastante interesante en donde comenzamos haciendo un análisis exploratorio de los datos, haciendo una limpieza, conociendo los datos y finalmente terminamos haciendo el modelo de Machine Learning. Si nos damos cuenta, la mayor cantidad del tiempo se nos fue en el análisis de los datos, ya que tenemos que conocer los datos, tenemos que hacer la limpieza de los que no vengan bien. Y una vez que hemos hecho el análisis y la limpieza de los datos, ahora sí podemos pasar a entrenar el modelo, ya que no podemos ir directamente a entrenar el modelo, ya que no sabemos qué tan bien están los datos, qué tan limpios están. Entonces tenemos que primero irnos a esta limpieza, a este conocimiento general de los datos, para ahora sí al final pasar a entrenar el modelo de Machine Learning que más nos sea útil en este caso. Si queremos ver, por ejemplo, cómo sería el modelo entrenado con la regresión logística, de hecho aquí lo podemos hacer muy fácilmente. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Solamente para terminar y ver cómo otro modelo que también se utiliza mucho para clasificar no es muy bueno con los datos que tenemos actualmente, utilizándolos directamente, ya que obviamente hay métodos que podemos utilizar para manejar esta diferencia de los datos, pero en este caso vamos a utilizarlos directamente como vienen originalmente. Entonces, vamos a ver de sklearn, importamos linear-model. Después de linear model, creamos nuestro modelo logístico. Logit model va a ser igual a linear-model.logistic regression. Aquí la tenemos, nuestro modelo de regresión logística. Y lo que vamos a hacer es exactamente que con el anterior, entrenar nuestro modelo con .fit. Le decimos que lo vamos a entrenar con xtrain y con ytrain. Exactamente igual que lo que hicimos en nuestro modelo del bosque aleatorio. Aquí parece que ejecutamos. Aquí se crea nuestro modelo muy fácilmente. Y directamente lo que vamos a hacer nosotros es hacer la predicción con y-pred de logit model.pred predict y va a ser con los datos de xtest. Si yo imprimo en pantalla los primeros 15, son puros ceros. Si vemos los de test, los primeros 15, recordamos que hay ceros y unos, pero puede ser que todos son ceros. No hace la predicción correcta de las personas que no pagaron, solamente de los que sí, porque hay más que sí que no. Entonces parece ser que al menos en este primer punto no es muy buena, no es muy buen modelo en lo que se ve. Y lo que podemos hacer es obtener pues la calificación, lo que hicimos aquí. La voy a copiar y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Es aquí ahora sí vamos a hacerlo con y3 y pred. Ejecutamos y vemos que la predicción del modelo baja de 0.81 a 0.78. Entonces el modelo de regresión logística no es muy bueno para estos datos, a diferencia del modelo el modelo de del bosque aleatorio. Entonces
También por eso es muy importante conocer qué tipos de modelos de Machine Learning tenemos, qué tipos de datos tenemos, para poder tomar la decisión de qué tipo de algoritmo utilizar y cuál es el que mejor rendimiento nos va a dar para predecir los datos que queremos predecir. En este caso, vamos a buscar los modelos de predicción de Machine Learning y de todos esos modelos que tenemos, ver cuáles son aquellos que predicen de mejor manera con los datos que tenemos. En este caso, los datos que tenemos es una diferencia muy grande entre los que sí y los que no pagaron. Entonces aquí los tenemos. Para esta diferencia de los datos, parece ser que el bosque aleatorio es lo mejor, a diferencia de la regresión logística, que no predice muy bien los datos. Entonces, bueno, eso es todo por este video. Vimos la comparación de dos modelos, vimos cómo hacer un análisis exploratorio de los datos financieros y al final concluimos cuál es el mejor modelo que podemos tener comparándolo el bosque aleatorio contra la regresión logística. Entonces, toda esta información la va a tener en mi GitHub. También el link para acceder a este conjunto de datos va a estar abajo del video para que ustedes vayan y lo descarguen directamente de la página y puedan ir modificando el modelo que hicimos, agregándole más columnas del conjunto que tenemos al conjunto de testing y de entrenamiento. Entonces, eso es lo que ya van a estar haciendo ustedes, y agregándole más columnas o no, pues bueno, eso ya lo van a poder ustedes hacer directamente con el código que les voy a dejar en mi GitHub. Entonces, bueno, todo por este video y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.